República de Colombia, 28 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar el funcionamiento del Estado colombiano a través de dos historias que, a primera vista, no tienen nada que ver. Una empieza con unas sillas y unas carpas en una playa de Santa Marta. La otra, con una reforma masiva que va a cambiar cómo se construyen hospitales, colegios y, carreteras en todo el país. Y juntas creo que nos dan una radiografía fascinante de la burocracia, el poder y las prioridades de la administración pública. Arranquemos entonces en la costa, Pozos Colorados, Santa Marta. Tenemos la solicitud de un edificio, el edificio Arella, que quiere hacer algo que parece muy simple. Aparentemente simple, sí. Poner mobiliario de playa en la franja de arena que ya tienen concesión. Y ojo, cuando decimos mobiliario, no son un par de sillas. Los documentos describen un plan bastante completo. Ajá. Planean instalar, casi 30 carpas, más de 150 sillas, unas 35 asoleadoras, mesas, o sea, un servicio de club de playa en toda regla. Vaya. Todo esto en un área de poco más de 260 metros cuadrados. Exacto. Y uno pensaría, pido permiso para poner unas sillas y ya está. Un trámite sencillo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí empieza lo bueno. El proceso es increíblemente detallado. La solicitud la presenta la representante legal, Marieta Parra Castiblanco, el 29 de agosto. Y luego... Pasan meses, sí. Pasan meses. Y el 1 de diciembre, la Capitanía de Puerto de Santa Marta emite un concepto técnico. O sea, no es un sí o un no rápido. Hay un análisis de por medio. Un análisis muy, muy profundo, de hecho. Lo que a mí más me llama la atención es que la solicitud tuvo que incluir un estudio oceanográfico. ¿Un estudio oceanográfico? Para unas sillas. Para unas carpas y sillas removibles. Sí, el estudio concluye que la zona es, y cito, muy dinámica, pero que ha mostrado estabilidad reciente y por eso se pueden instalar estos elementos de fácil remoción. Detengámonos un momento ahí. Un estudio oceanográfico para mobiliario de playa suena, desproporcionado. ¿Qué nos dice esto sobre cómo funciona la administración del espacio público en Colombia? Pues fíjate, nos dice que el Estado, al menos en teoría, se toma muy en serio la gestión de sus bienes, especialmente las zonas costeras, que son frágiles y de un valor altísimo. Claro. La Dirección General Marítima, la DIMAR, que es la que regula esto, no solo está pensando en si las sillas se ven bonitas. No. Está pensando en la erosión costera, en el impacto al ecosistema, en garantizar el acceso público. Es más, el concepto técnico va más allá y hasta sugiere que el edificio piense en sembrar manglares para estabilizar la línea de costa. O sea que detrás de un simple permiso para una sombrilla hay toda una política de gestión ambiental y del territorio. Exacto. Y claro, esto tiene un costo. Vemos un pago a la DIMAR por casi 6 millones de pesos. Unos 5.726.900. Por la tasa de derechos marítimos. No es una cifra insignificante. Para nada. Y esa cifra refleja el costo de esa burocracia que acabamos de describir, ¿no? El tiempo de los funcionarios, los análisis, las inspecciones. Todo eso. Se podría argumentar que es una barrera, pero desde la perspectiva del Estado, es el precio de asegurar que el uso privado de un bien público se haga de forma ordenada y sostenible. Al final, todo culmina con la firma de un alto oficial, un capitán de fragata. Impresionante. Lo que le da una formalidad y una seriedad a algo tan cotidiano como ir a la playa, ¿no? Y esa formalidad, ese nivel de detalle para algo tan pequeño, es el microcosmos perfecto para entender el sistema a gran escala. Es un gran puente. Así que ahora, saltemos de esa playa en Santa Marta al panorama nacional, porque la filosofía detrás de ese permiso se está aplicando ahora a contratos de billones de pesos. Precisamente. Ahora estamos hablando de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compreficiente. Ok. Y de una de sus herramientas más poderosas. Los documentos tipo. Lo que están haciendo es básicamente crear plantillas de contratación estandarizadas. Y de uso obligatorio para todas las entidades del Estado. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Cuando van a contratar la interventoría de obras de infraestructura social... A ver, expliquemos eso un poco mejor. Si un municipio, en cualquier parte del país, quiere construir un colegio o un centro de salud... Ajá. Y necesita contratar a una empresa para que vigile y controle esa obra, que eso es la interventoría, ya no puede, inventarse sus propias reglas. No, se acabó.
Tiene que usar sí o sí el formato que diseñó Colombia Compra Eficiente en Bogotá. Es así. Exactamente así. Y esto se fundamenta en un concepto legal clave, la potestad reglamentaria. Pensemos en esto de forma sencilla. El Congreso hace la ley. ¿Qué es el qué? La ley dice, por ejemplo, la contratación debe ser transparente. El marco general. Exacto. Luego, una agencia como Colombia Compra Eficiente tiene el poder de escribir el reglamento que es el cómo. Es decir, para ser transparente, usted debe usar este formulario, pedir estos documentos y evaluar de esta manera. Entiendo. No pueden cambiar la ley, pero sí pueden dictar las reglas del juego para cumplirla. ¿Y el volumen de dinero que se va a manejar con estas nuevas reglas es monumental? Los propios documentos nos dan cifras. Son enormes. Solo en salud, entre 2021 y 2024, se contrataron obras por más de 1.4 billones de pesos. Billones, con B. Y en edificaciones institucionales, las cifras superan los 6.4 billones. Estamos hablando de sumas gigantescas. ¿Cuál es la promesa y cuál es el mayor riesgo de estandarizarlo todo? La gran promesa es, sin duda, cerrar espacios a la corrupción y a la ineficiencia. Al tener reglas iguales para todos, se evita que una entidad local diseñe un pliego a la medida de un contratista amigo. Se busca objetividad. Claro. El riesgo, por otro lado, es la rigidez. Un país como Colombia es increíblemente diverso. Las condiciones para construir en La Guajira son muy distintas a las del Chocó. Totalmente. Una estandarización excesiva podría no reconocer esas particularidades locales y, bueno, generar otros problemas. Entiendo. Ahora, uno de los puntos que más resalta en esta reforma es el intento de nivelar la cancha para las empresas más pequeñas, las MIPYMES. Sí, es un eje central. Pero, al ver los detalles, los beneficios parecen muy sutiles. Por ejemplo, se les da un puntaje adicional de 0.25 puntos. En un contrato de miles de millones, un cuarto de punto realmente hace la diferencia. ¿O es más un gesto simbólico? Es una pregunta excelente, porque a primera vista parece insignificante, ¿no? Sí. Pero en el mundo de las licitaciones públicas, que son hipercompetitivas, los contratos se ganan y se pierden por decimales. Ese cuarto de punto puede ser el factor decisivo que le dé el contrato a una empresa pequeña sobre un gigante. Ok. Y lo mismo pasa con los requisitos financieros, como el índice de liquidez, que se les flexibiliza un poquito. Son pequeños ajustes, pero les dan un respiro. Pero entonces, es ahí donde está el verdadero cambio, en esos pequeños puntos. Yo diría que el cambio más profundo y estructural para las MIPYMES está en otro lado. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En cómo se les permite acreditar su experiencia. Tradicionalmente, para ganar un gran contrato tenías que demostrar que ya habías hecho otros grandes contratos. El círculo vicioso. Exacto. Un círculo que deja por fuera las empresas nuevas. Lo que hacen estos documentos tipo es permitir que una MIPYME pueda sumar varios contratos pequeños para cumplir con el requisito de experiencia. Ah, eso sí que cambia las cosas. O sea, ¿ya no necesitan haber construido un hospital entero antes? No. Pueden demostrar que han hecho, no sé, 5 remodelaciones de centros de salud. ¿Y con eso ya califican? Justamente, se les permite construir su credibilidad a partir de proyectos más pequeños, que son los que están a su alcance. Esto ataca directamente una de las barreras de entrada más altas del sistema. Claro. Es menos sobre el puntaje final y más sobre el simple hecho de permitirles competir, de dejarlos entrar a la cancha para que puedan empezar a construir ese portafolio que antes se les exigía de entrada. Es una forma de cultivar el tejido empresarial local. Sí, en lugar de favorecer siempre a los mismos grandes consorcios. Y la evaluación no se detiene en la capacidad técnica o financiera. Hay un giro muy claro hacia otros valores. Veo que se otorgan 20 puntos por apoyo a la industria nacional. 20 puntos, que es muchísimo. Y un punto por factor de sostenibilidad. ¿Cómo se asegura el Estado de que esto no sea solo una declaración de buenas intenciones en un papel? Ahí es donde entra la figura del interventor, que es justo lo que se está contratando con estas reglas. La responsabilidad de verificar que esas promesas se cumplan recae sobre ellos. Ok. Y los criterios de sostenibilidad, por ejemplo, son sorprendentemente concretos. No basta con decir «soy sostenible». El proponente debe demostrar que tiene programas de reciclaje activos, que capacita a su personal, que usa equipos de bajo consumo. Hasta el papel. Hasta que entrega sus informes en papel reciclado.
O sea, se busca que la sostenibilidad esté integrada en la operación diaria del contratista, no que sea un anexo en un informe. Correcto. La intención es que sea medible y verificable. Esto obliga a las empresas a incorporar estas prácticas en su ADN si quieren ser competitivas en la contratación pública. Cambia el incentivo. Totalmente. Y es fascinante cómo redefine el propósito del gasto público. Ya no es solo construir un edificio. Es construirlo usando la mayor cantidad posible de materiales y servicios locales, de ahí los 20 puntos, y hacerlo con el menor impacto ambiental posible. Y esto se vuelve aún más evidente en los factores de desempate. Si dos empresas sacan exactamente el mismo puntaje, los criterios para elegir al ganador son puramente sociales. Se prefiere a quien contrate a personas con discapacidad, a personas mayores que no tienen pensión o a un porcentaje de su personal de comunidades indígenas o afrocolombianas. Esto ya es usar el poder de compra del Estado como una herramienta de política social directa. Totalmente. Es un cambio de paradigma completo. Tradicionalmente, el criterio supremo era la eficiencia económica. ¿Quién puede hacer la obra con la calidad requerida al menor costo? El más barato. Claro. Ahora, el Estado está diciendo que la mejor oferta no es necesariamente la más barata, sino la que genera mayor valor social integral. Es una visión mucho más holística. Pero esto me genera una duda. ¿No se corre el riesgo de hacer los proyectos más caros o más lentos? Si una empresa muy grande y eficiente no cumple con estos criterios sociales, pero una más pequeña sí, podríamos terminar eligiendo una opción que, desde un punto de vista puramente técnico o financiero, no sea la óptima. ¿Cuál es el equilibrio ahí? Esa es la tensión fundamental que está en el corazón de esta reforma. Es el eterno debate entre la eficiencia económica pura y la equidad social. Lo que estos documentos proponen es que el costo de la exclusión social o del daño ambiental también es un costo real, aunque no siempre aparezca en el balance financiero de un proyecto. Es un costo a largo plazo. Exacto. Al incluir estos factores en la ecuación, se está intentando calcular un costo-beneficio mucho más amplio. Es una apuesta. Quizá un proyecto cueste un poco más hoy, pero si genera empleo local, reduce la desigualdad y protege el medio ambiente, el beneficio para la sociedad a futuro podría ser mucho mayor. Es, en el fondo, redefinir la palabra valor. El valor ya no es solo el precio más bajo. Exactamente. El valor es la suma de los beneficios económicos, sociales y ambientales. Y vemos cómo esa lógica conecta todo, desde la decisión de exigir un estudio escenográfico para unas carpas en Santa Marta, hasta la forma en que se decide quién construirá el próximo gran hospital del país. Todo está regido por un marco normativo que intenta, con mayor o menor éxito, equilibrar todos estos objetivos a la vez. Y mientras vemos este impulso hacia la estandarización y la inclusión, hay un concepto que se menciona casi de pasada en los documentos, pero que abre una caja de Pandora de complejidad: la consulta previa. Un tema clave. Este es un derecho fundamental, protegido por la Ley 21 de 1991, que obliga al Estado a consultar a los grupos étnicos sobre cualquier decisión administrativa que pueda afectar sus territorios. Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo dialoga un sistema de documentos tipo, diseñado para ser universal y eficiente, con un proceso como la consulta previa, que es por naturaleza único, culturalmente específico y a menudo muy largo? Una pregunta importantísima. ¿Pueden estos marcos estandarizados ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los acuerdos particulares que surgen de un diálogo con una comunidad indígena o afrocolombiana? ¿O por el contrario, podrían generar una tensión irresoluble entre la velocidad que exige la administración y el respeto profundo que merece la autodeterminación de los pueblos?